Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roger Gutiérrez. Gracias por recibirme en tus redes sociales. Gracias por dejarme entrar en tus redes sociales. Vamos a viajar hasta Brasil. ¿Quién nos está esperando? Guilherme es doctor en ciencias políticas y con él vamos a estar hablando sobre sobre la desinformación, las fake news, un poco de la comunicación política, obvio. Le vamos a hacer muchas preguntas para que nos ayude a entender un poco más cómo afectó a Brasil. Vénganse. Volvimos a viajar y hoy nos fuimos hasta Brasil. Y en Brasil nos está esperando Guilherme Casarões. Quiero que nos ayudes un poco a pensar, a entender cómo afecta esto de la desinformación, las fake news en el país, en una elección y obviamente en el gobierno. Bueno, gracias por invitarme. Antes que todo, las fake news no son nuevas en Brasil. Si volvemos a las elecciones de los años 80, la primera elección que tuvimos presidencial en 89, las fake news tuvieron un rol muy importante allá entre Collor y Lula. Lula fue candidato por la primera vez en 89 y él fue una víctima de la fake news. Pero las cosas eran muy diferentes en los 80 porque el gran medio de comunicación era la televisión. Entonces, las fake news tenían que ser muy más complejas, muy más sofisticadas para que hubiesen algún efecto sobre las personas. Y en los años 80, esto fue algo muy importante que definió el resultado de las elecciones. Y hay una historia muy conocida en Brasil, que el gran medio de televisión, la TV Globo, editó el último debate entre Collor y Lula, algo como 5 días antes de la elección. Y esta edición no fue propiamente fake news, pero esta edición del debate cambió completamente la manera como las personas veían los dos candidatos. Entonces creo que este es algo que para la política brasileña no es algo nuevo. Pero fue con la llegada de las redes sociales que las fake news se convirtieron en algo más grande, como si fuera una epidemia en la política brasileña. Hay casos de fake news, por ejemplo, en las elecciones de 2014, y creo que el mismo rol que la televisión tuvo en 89, las redes sociales empezaron a tener en 2014, especialmente debido al rol del WhatsApp. WhatsApp, más que cualquier otra como Facebook, WhatsApp fue muy importante en 2014 y el Partido de los Trabajadores, el PT, tuvo como si ellos supieron usar los medios con muy más destreza que los otros partidos. Pero algo muy diferente ocurrió en 2018, porque por la primera vez las redes sociales son más importantes que la televisión. Porque hasta 2014, la televisión aún tenía un gran rol, especialmente entre las poblaciones más pobres, entre las poblaciones que no tenían, por ejemplo, acceso a Internet o a un smartphone.
Entonces, en 14 creo que era como un equilibrio entre la televisión y las redes sociales. Las redes, especialmente entre las clases medias. Pero en 18, las cosas fueron más grandes porque prácticamente todas las personas en Brasil ahora tienen un smartphone o pueden acceder a Internet, especialmente por medio del WhatsApp. Entonces, algo muy importante que ocurrió es que el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, él supo usar las redes sociales como el principal medio de comunicación con las personas. Entonces, este es algo que ya venía ocurriendo en los últimos 5 o 6 años. Entonces, Bolsonaro ya era una celebridad de las redes sociales. Y él se aprovechó de esta situación para poder ocupar los espacios virtuales de manera muy efectiva. Y en 2018, él prácticamente hizo su campaña en las redes sociales. Él tenía, por ejemplo, algo como 30 segundos en la televisión. 30 segundos por, creo que a cada 2 días. Entonces era muy poco. Por ejemplo, uno de los candidatos, Geraldo Alckmin, Sí, Alckmin. un socialdemócrata, él tenía, por ejemplo, 7 o 8 minutos de tiempo de televisión. Porque hay algo en Brasil que es muy peculiar. Cuando llegamos a 2 o 3 meses de las elecciones, hay algo que nosotros llamamos de horario electoral gratuito, que es un tiempo de TV que es concedido por la justicia electoral para todos los candidatos en proporción de sus diputados en la Cámara. Entonces, por ejemplo, si un candidato ¿cómo se dice en español? Una Coalición. Una coalición electoral, sí. En portugués nosotros decimos coligación para preelecciones de coalición cuando se llega al poder. Entonces, una coalición electoral. Entonces, Alckmin, por ejemplo, tenía 7 minutos. Él tenía los mejores profesionales del marketing político, por ejemplo. Pero nada de eso fue determinante, porque Bolsonaro ya había ocupado todos los espacios virtuales de una manera tan eficiente, tan efectiva, que era solo una cuestión de tiempo hasta su victoria en la elección. ¿Vos crees que este fenómeno de las fake news, ahora, cómo lo maneja el gobierno? Creo que se puede decir de 2 dimensiones muy diferentes en la estructura de comunicación de Brasil. Una son los grandes conglomerados mediáticos en Brasil. Estos son básicamente divididos entre 4 familias o cuatro grupos de comunicación. Entonces tenemos, por ejemplo, el Grupo Globo, que es el más grande de Brasil. Ellos tienen una televisión, que es creo que la más grande de Latinoamérica. Sí, esa es la más grande. Sí, ellos tienen un periódico y revistas también. Entonces, como se llama Época. Segundo, tenemos el Grupo Estado, que es responsable por el periódico El Estado de São Paulo, que es un periódico más conservador. Tenemos la Folha, o Hoja, ¿sí? Sí, Folha de São Paulo. No, Folha de São Paulo es más conocido. Es muy grande también. Es un periódico más liberal.
o, o más progresista, pero aún así muy elitista. Liberal, pero muy elitista. Bien. Y tenemos también el grupo Abril, que publica la revista Veja. Veja. Sí, Bien. entonces son los que tienen un rasgo en común. Todos son muy elitistas, todos son del eje Río-San Paulo y por lo tanto muy ricos bueno, ellos siempre tuvieron una buena relación con los gobiernos, porque la gran parte de su, ¿cómo se dice? De su Público, receta, de eso. Sí, Sí, como, sí, 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 está. sí, gran Receta. parte sí, viene de las propagandas del gobierno. mm, Entonces, es algo muy estratégico Claro. para que tengan una buena relación con el gobierno. Y Lula, por ejemplo, Lula, en cuanto fuera candidato, los medios de comunicación en Brasil a él no le gustaban, porque es un socialista, alguien de Sí. izquierda. Pero, pero cuando Lula llegó al poder en 2003, él supo muy bien jugar el juego político con los medios de comunicación. Entonces creo que hubo algo muy, hubo un interés estratégico por la parte del PT y por la parte de los grandes grupos. Y así se quedó por mucho tiempo. Las cosas solo empezaron a cambiar eh, por 2013, 2014, cuando este grupo empezaron a hacer una campaña por la saída, por el impeachment de la presidenta Dilma. Y creo que algo muy importante en este contexto fue la operación Lava Jato, porque la operación anticorrupción que impactó también a los países de América del Sur. sí. Entonces la operación Lava Jato confió en los grandes medios de prensa para transformar una operación de justicia en una operación política. Y los medios así lo hicieron. Entonces, ese es algo importante. Cuando Bolsonaro llegó al poder, o mismo antes, o mismo en los últimos años del gobierno del PT, todas las redes sociales ya proporcionaban una otra dimensión de la comunicación, que son los blogs, que son los sitios de periodistas alternativos, como se llama. Alternativas. Entonces, creo que poco a poco hubo un equilibrio entre estos medios grandes de comunicación y los pequeños periodistas que tenían un papel de contranarrativa. Pero fue solo en 2018, con la elección de Bolsonaro, que tuvimos una noción más clara de la importancia estratégica de estos medios más pequeños. Porque las redes sociales, especialmente el WhatsApp, Sí. crearon una situación que nosotros podemos llamar de cámara de resonancia. Algo que en los estudios de media es algo muy importante, porque las cámaras de resonancia fortalecen Sí. las visiones de mundo, las ideologías, las convicciones de las personas. Entonces creo que algo que estas redes sociales hicieron en Brasil fue facilitar el proceso de polarización política. Porque las fake news
ellas empezaron a ser utilizadas no solo en la campaña presidencial, pero se transformó en algo de la rutina, ¿cómo se dice? Del día a día. De la rutina del día a día. Sí, del día a día de las personas. Entonces, por ejemplo, hoy la gran mayoría de los brasileños se informan no más por la televisión o por los periódicos, pero se informan por el WhatsApp o el Facebook. Entonces, creo que hay un efecto muy negativo porque WhatsApp, por ejemplo, es el lugar más propicio para este tipo de fake news porque no hay cómo hacer, por ejemplo, una verificación, un chequeo de información. Entonces, por ejemplo, las personas de una generación que no es nativa digital, que no comprende la tecnología, essas personas están muy susceptibles a este tipo de desinformación, a algo algo que sabemos que es fake news, pero no hay cómo hacer el chequeo. Entonces las personas creen en todo que llega por el WhatsApp. Esto es un gran problema porque Bolsonaro él ha hecho algo muy estratégico. Él ha destruido la reputación de los grandes medios de prensa. Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, videos de Bolsonaro criticando o mismo defamando, no lo sé cómo. Mintiendo, difamando, sí, difamando la palabra. Los medios, como el Grupo Globo, como el Grupo Folha. Entonces, y los periodistas, por ejemplo, es como Trump. Hay un gran desrespeto por el trabajo de los periodistas. Entonces, creo que Bolsonaro hace eso y las personas no más confían en los grandes medios de prensa. Entonces, ellas van a confiar en todo que está en el WhatsApp, especialmente porque el presidente, él comparte informaciones y él comparte sitios que están poblando el WhatsApp, poblando los grupos de WhatsApp. Entonces, una estrategia muy sofisticada de destrucción de la reputación de los grandes medios y del empoderamiento, ¿cómo se dice? Empoderamiento de estos pequeños grupos que pueden ser de derecha o de izquierda, pero durante los años Lula y Dilma no había cómo les impulsionar como hoy. Entonces Bolsonaro impulsiona estos pequeños medios y, por ejemplo, para esta generación que es más vieja, que no conoce la tecnología y no conoce las estrategias de desinformación que son muy comunes en los Estados Unidos, en la Inglaterra, esas personas comparten todo que llega en estos grupos. Entonces creo que es algo que contribuyó para la polarización y que opera como una cámara de resonancia todo el tiempo. Y esto es algo muy perjudicial porque es muy difícil construir una ponte con las personas que están polarizadas o radicalizadas en este contexto. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo con alguien que apoya el presidente Bolsonaro, por ejemplo, sí. Si le digo, por ejemplo, el Pantanal está quemando, ¿no? Sí. Pero él va a decir, es fake news porque hay este blog aquí que dice que no.
y este blog fue compartido por el presidente en el Twitter, por ejemplo, en su Twitter. Sí. Entonces es algo que crea burbujas, como se dice, burbujas sociales, ¿no? Para cerrar, contanos la anécdota de por qué te dijeron desinformador oficial. Sabe que esto es algo que yo digo a mis estudiantes a todo el tiempo. A mí, por ejemplo, yo soy profesor. A mí me toma 10 o 20 veces más tiempo para desconstruir una mentira que lleva a los apoyadores, por ejemplo, del presidente Bolsonaro a hacerla. Entonces, es muy difícil para nosotros, sea nosotros académicos o periodistas, o personas ciudadanos buscan que la verdad. Están preocupados con la verdad, porque un meme o una desinformación, su efecto es casi inmediato. Y este tipo de comunicación, por ejemplo, los memes, ellos se van muy rápido en las redes. Entonces, para nosotros tenemos que ser muy detallistas, muy cuidadosos con todas las informaciones, porque si por ejemplo, el canciller dice algo como Brasil y los Estados Unidos firmaron un acuerdo de comercio o algo así. Pero para nosotros tenemos que explicar que no es bien así. El gobierno, especialmente el gobierno, los operativos del gobierno, ellos no dicen mentiras, sino medias verdades. Entonces es algo muy sutil a veces, porque no es obviamente una mentira, pero nosotros sabemos que algo que depende, por ejemplo, de interpretación por las personas, es algo que puede ser interpretado de miles de maneras diferentes. Entonces, ellos siempre trabajan en los grados de gris. Entonces, ellos no hablan algo que sea blanco o negro. Entonces, es muy difícil porque tenemos que explicar a todo el tiempo, mira, no es así. Las cosas no son absolutamente así. Y en una de esas situaciones, creo que el canciller estaba hablando de las medidas que Brasil había tomado de control de la pandemia. Y él dije algo como Brasil está en línea con todos los países del G20. Y yo tuve que buscar a todas las medidas de todos los 19 países del G20 para decir, no es verdad. No es verdad. Entonces, algo muy general que tenemos que desconstruir. Cierto. Y es muy difícil porque, bueno, los profesores no podemos hacerlo solos. Tenemos que tener tiempo. Y las agencias de fact-checking en Brasil son pocas. Creo que algo como 3 o 4. Y un gran problema de agencias como Agencia Lupa, que creo que sea la más grande. Sí, es que Agencia Lupa, por ejemplo, ella está vinculada al grupo Folha. Entonces, los apoyadores del presidente, siempre que quieren desconsiderar el trabajo de la Agencia Lupa, en vez de desmentir lo que hicieron, claro, ellos dicen, es del grupo Folha. Entonces, no son honestos, no son correctos. Entonces, este es el mecanismo. La reputación de los grandes medios y de sus agencias de fact-checking ya está devastada.
Entonces creo que es algo que es muy difícil retomar. Las personas, creo que se necesitará una generación para las personas un poquito más educadas en las cuestiones políticas, que puedan dar el debido valor a los periodistas profesionales y los medios profesionales, porque también es algo que digo a mis estudiantes. Los medios profesionales de comunicación, ellos tienen una sola cosa que ellos tienen que preservar, que es su reputación. Su reputación. Entonces, esto es crucial. Pero, por ejemplo, blogs, estos pequeños periodistas que ni son periodistas. Ellos no tienen que preservar la reputación porque ellos se esconden. Ellos se esconden bajo el derecho de libertad de expresión. Entonces, a todo el tiempo, nosotros vemos estas personas diciendo el derecho de la libertad de expresión es la cosa más importante de una democracia, lo que no es verdad, lo que no es exactamente verdad. Exactamente así. Porque por tras de esta libertad de expresión hay mucho discurso de odio, por ejemplo, o hay muchas mentiras. Y para ellos, desde que el presidente les legitime en sus redes sociales, por ejemplo, esto es el bastante, esto es el suficiente. Guillermi, te tengo que agradecer por haberme regalado tu tiempo. ¿Dónde te pueden encontrar quienes te estamos viendo? ¿Cómo te encontramos? Decinos tus redes sociales, ¿dónde te podemos leer? Yo tengo algunas publicaciones en español también, y en portugués e inglés. La mayoría sobre política exterior de Brasil, pero también sobre política, impeachment, en todos esos procesos de la ciencia política. Si quieren me seguir en las redes sociales, estoy en G. Casarois. Y yo tengo allá links para mis publicaciones y mi website también. Te vamos a visitar entonces en tus redes sociales. Abrazo fuerte, gracias por haberme recibido otra vez. Gracias, chao. Chao. Con nosotros estuvo Guillermi Casaroins, él es doctor en Ciencias Políticas, máster en Relaciones Internacionales y especialista en Historia de las Culturas Políticas. Nos ayudó a entender un poco más de la situación, de cómo afecta este fenómeno de las fake news, de las desinformaciones, en este caso en Brasil. Gracias por haberme dejado entrar en sus redes sociales. Mi nombre es Roger Gutiérrez y les voy a estar trayendo otro episodio la próxima semana. Nos vamos a ir a otro país, vamos a hablar con otro invitado para que nos ayude a entender un poco más sobre esto que pasa a nivel mundial. Es el fenómeno de la desinformación, de las fake news. Gracias por haberme dejado entrar nuevamente. Un abrazo.